¿Cuál es el fin de los hipócritas? Hay quienes son hipócritas, hay quienes tienen toda esa cantidad de virtudes y esa apariencia de verdad, pero no lo hacen porque tienen un deseo genuino de servir a Dios. Lo hacen, qué sé yo, porque tienen que pertenecer a una comunidad, por temor a perder contactos, por temor a perder por su reputación. Hay gente que, o por una cuestión de poder, mantiene el asunto de las formas, pero en realidad por dentro son hipócritas. Entonces quiero que veamos cuál es el fin de los hipócritas. Así que voy a leer con ustedes Mateo 3, del 1 al 12, y con esto vamos terminando por el día de hoy. Dice así, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde? En el desierto. Esto es importante. Mateo, cuando relata esta historia, ya nos da el lugar geográfico donde esto va a ocurrir, el desierto. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Acá aparece Juan y nos dicen qué es lo que Juan predica. Juan predica arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el relator, que vendría a ser Mateo, que es el que escribe el Evangelio, retoma el relato y nos dice, este, por Juan, el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y sigue Mateo relatando. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Sí? Todo esto lo cuenta Mateo, que era judío y le escribía a los judíos, digamos, para afianzar la idea de que Juan el Bautista era un profeta. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, es decir, Juan estaba ¿dónde? En el desierto, dijimos, en el desierto de Judea. Y desde Jerusalén y desde Judea la gente salía e iba a Juan. Juan no era que estaba, digamos, haciendo cuestión de ser itinerante y yendo por ahí, sino que Juan estaba en el desierto. La gente venía a Juan. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo ya era una práctica habitual para los judíos en aquel entonces, muy especialmente para el que no era judío y se quería ser judío. Así que era bastante llamativo que el que ya era judío se bautizara, porque teóricamente no hacía falta. Pero como las personas estaban reconociendo que eran pecadores y querían volverse a Dios, cumplían con el ritual de bautizarse como una forma simbólica de mostrar el arrepentimiento. Al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, entre toda la gente que se venía a bautizar, venían fariseos y venían saduceos. Acuérdense que los fariseos y los saduceos eran las dos escuelas rabínicas que existían en aquel entonces, eran gente de mucho conocimiento de la Torá, muy religiosos. Los fariseos creían en la vida sobrenatural, creían en la profecía, creían en los ángeles, creían en la resurrección de los muertos, creían en el Espíritu de Dios que habla. ¿No? Los saduceos eran más racionalistas, no creían en nada de eso, ni en resurrección de los muertos, ni en la existencia de los ángeles, ni en la existencia de los espíritus. Los saduceos eran secos, como parto de gallina, no creían en nada de eso. Entonces, pero a su vez sabemos nosotros que eran bastante hipócritas los tipos y que, bueno, en definitiva, cumplían con todo eso, pero no eran gente honesta, no eran gente sincera, eran hipócritas. Y Juan le dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esta es una figura importante que Juan utiliza, que está muy relacionada con su vida en el desierto. Juan vivía en el desierto y lo que se pasaba viendo en el desierto eran víboras, y eran víboras que escapaban de pequeños incendios que se generaban casi que espontáneamente en el desierto, porque había mucha presencia de hierba seca, entonces a la luz del calor del sol, etcétera, a veces se formaban pequeños incendios y las víboras y las ratas salían corriendo. Y esa misma imagen fantástica utiliza Juan para decirle, están corriendo es de la ira venidera es el castigo de Dios que está por venir, que Juan lo identifica aquí como si fuese un fuego que está espantando todas estas serpientes y que vienen acá a que los bautice. Le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse de verdad que se note, porque vienen acá, se bautizan y siguen siendo los mismos. Ustedes son unos hipócritas, le dice Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Esto es lo que yo dije recién, los judíos creían que ellos, por el hecho de ser judíos, ya estaban del otro lado, no pensaban más. Abraham hizo todo, nosotros ligamos de costado. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto, como ustedes, le está diciendo Juan a los fariseos, todo árbol que no da un fruto es cortado y es echado ¿dónde? En el fuego.
El fuego, símbolo del castigo eterno, símbolo de la condenación, del juicio de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No se está refiriendo acá al bautismo en el Espíritu Santo, a la unción de Dios de Pentecostés. Se está refiriendo al juicio, a la condenación. ¿Eh? Juan dice, yo los bautizo en agua, o sea, yo los voy a hacer sumergirse en agua, eso no les va a doler. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, los va a sumergir en fuego. ¿Sí? Prepárense. Y luego termina acá. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es una diatriba muy contundente de parte de Juan el Bautista acá, en contra de los hipócritas. Este es el fin de los hipócritas y les está diciendo, les espera el castigo. Si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, si no cambian de verdad, les espera el castigo, el juicio de Dios. Y utiliza aquí al fuego como una expresión de castigo. Bueno, aprovecho también para contarles, porque sé que hay mucha confusión en torno a esto, que cuando Juan el Bautista dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, no se está refiriendo a Pentecostés, no se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo, no se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo que surgió cuando nace la iglesia en Pentecostés de ahí en adelante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, en el contexto de lo que estamos leyendo acá, digamos, esta es una palabra, la que yo estoy acá marcando en azul, es una palabra de reprensión, es una palabra dura, es una palabra de rezongo, ¿verdad? Toda ella. Y ya habla del fuego acá, cuando dice que acá que los árboles son echados en el fuego, está hablando del fuego, y después más adelante vuelve a hablar del fuego que nunca se apagará, que es el fuego del infierno. Por lo tanto, cuando habla del fuego acá, se está refiriendo también al juicio, al castigo. Es imposible que Juan se estuviese refiriendo a la unción del Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo es un premio de aquel que cree en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y utiliza el agua como figura del Espíritu Santo, no el fuego. Y eso es para los que creen en Jesucristo. Entonces, no tiene mucho sentido que Juan venga diciendo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a escapar? Arrepiéntanse de verdad. No piensen que por ser judíos alcanza. Miren que van a terminar todos en el fuego. Yo solamente los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí les va a dar un premio. No, no tiene sentido que diga eso, ¿verdad? Entonces, aquí cuando dice bautizarán Espíritu Santo y fuego se está refiriendo al juicio, al castigo de Dios. Además, por otro lado, no es habitual en la Biblia que la unción del Espíritu Santo esté relacionada con fuego. La unción del Espíritu Santo mayormente en el Antiguo Testamento está relacionada con aceite, ¿sí? Y luego cuando Jesús habla con Nicodemo, refiere al Espíritu Santo como un viento, después se utiliza el agua como figura del Espíritu Santo, ya se lo dije recién, y en Pentecostés la Biblia dice que el Espíritu Santo se manifestó como un viento recio, nuevamente, como un viento recio. Dice después que se le repartió lenguas como de fuego, eso es otra cosa, no tiene nada que ver, después lo podemos explicar, pero también de ahí en adelante en el libro de los Hechos, cada vez que se habla de bautismo en el Espíritu Santo, se habla de bautismo en el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo les fue entregado, pero no se habla nada de fuego, ¿sí? Esto es bien importante porque a veces este texto se confunde pensando que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de fuego, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero desde la década del 90 que cantamos canciones como Manda el fuego, ¿no? Nunca cantaron esa, Manda el fuego, y dice, ¿y qué está que está pidiendo? ¿Que mande castigo? No. O la que cantamos cantando decimos, Señor, queremos fuego. Pum. No, no. El fuego no es representación de la unción del Espíritu Santo. Pero no importa que nosotros cantemos estas canciones que están hechas por gente que no lee muy bien la Biblia, porque cada vez que nosotros cantamos estas cosas, nosotros sabemos que nos estamos refiriendo que lo que queremos no es el infierno, ¿verdad? Que ninguno dice, Señor, queremos fuego en la iglesia para que nos venga el infierno, sino que lo que estamos pidiéndole al Señor, el Señor sabe, nosotros también, es que queremos que la obra purificadora del Espíritu Santo obra en nuestras vidas, que queme todo yugo que nos ata, toda cadena que nos estanca, que quite toda impureza, ¿verdad? Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de fuego en la iglesia y cuando hablamos también de fuego en nuestras canciones, ¿sí? Pero, bueno, no es la primera vez que alguien malinterpreta un texto por no saber leer el contexto, ¿de acuerdo? Así que no pasa nada, la próxima vez que usted cante Señor, queremos fuego, no se sienta asustado porque estoy pidiendo que Dios me mande al infierno, no, todos sabemos que estamos pidiendo la obra purificadora del Espíritu Santo. Pero esto, por lo general, el fuego no representa al Espíritu Santo. De hecho, después en el Nuevo Testamento, la Biblia dice, Dios es fuego consumidor cuando está hablando de lo que le va a pasar a los que rechazan la gracia de Dios.
fuego consumidor, fuego de castigo. Y después, sí, el apóstol, creo que es Pedro, utiliza la expresión fuego para referir a las pruebas. Dice, cuando vuestra fe pase por la prueba, como si el oro fuera a pasar por el fuego, bueno, está hablando de la prueba. En ningún caso, por lo menos que yo recuerdo hasta ahora, la unción del Espíritu Santo se compara con lo que es fuego. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya me fui de tema, no tiene nada que ver con lo que yo venía hablando, se me fue por una cuestión de deformación profesional, ¿verdad? El tipo se cree que es maestro y se cree que en cualquier momento es apto para enseñar cosas que no tienen nada que ver, ¿sí?